Pregunta 92. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Respuesta. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por medio de la cual un pecador, por una verdadera percepción de su pecado y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se aparta de éste para volverse a Dios, con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. ¿Es el arrepentimiento para vida el verdadero arrepentimiento? Sí, también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Hechos 11:18. Entonces, ¿hay un arrepentimiento que no es para vida? Sí, Judas sintió remordimiento, se marchó y se ahorcó. Mateo 27:3-5. ¿Es el arrepentimiento verdadero una gracia? Sí, Cristo ha sido exaltado para dar arrepentimiento. Hechos 5:31. ¿Es obrado por la palabra como instrumento? Sí, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Jeremías 23:29. ¿Y es obrado por el Espíritu como agente? Sí, derramaré sobre los habitantes de Jerusalén el Espíritu de gracia y se lamentarán. Zacarías 12:10. ¿Es una gracia salvadora? Sí, es un arrepentimiento que conduce a la salvación. Según a los Corintios 7:10. ¿Y nadie podrá ser salvo sin el arrepentimiento para vida? No. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira. Romanos 2:5. ¿Existe tal cosa como un arrepentimiento legal? Sí. ¿Ves cómo Acab se ha humillado? Primera de Reyes 21:29. ¿Puede ir acompañado de gran terror? Sí, es un espíritu esclavizado al temor. Romanos 8:15. ¿Y de algunas reformas externas? Sí, Herodes temía a Juan y cuando le oía se quedaba muy perplejo. Marcos 6:20. Pero, ¿es el arrepentimiento evangélico completamente diferente? Sí, es tristeza conforme a Dios. Según a los Corintios 7:11. ¿Implica el arrepentimiento verdadero convicción de pecado? Sí, por todos será convencido. Primera a los Corintios 14:24. ¿Es una convicción profunda? Sí, se compungieron de corazón. Hechos 2:37. ¿Es dolorosa? Sí, el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Proverbios 18:14. ¿Es permanente? Sí, porque tus saetas se han clavado en mí. Salmos 38:2. ¿Y en cierto sentido mortal? Sí, el pecado revivió y yo morí. Romanos 7:9. ¿Se extiende esta convicción al pecado de nuestra naturaleza? Sí, en pecado me concibió mi madre. Salmos 51:5. ¿Se extiende a las corrupciones del corazón? Sí, todo el corazón está desfallecido. Isaías 1:5. ¿Se extiende a todos los pecados actuales? Sí, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Juan 4:29. ¿Y se extiende tanto a la inmundicia del pecado como a la culpa de éste? Sí, he aquí que yo soy vil. Job 40:4. Por tanto,
¿Se puede decir que están arrepentidos los que no están convencidos de pecado? No. He escuchado y oído, han hablado lo que no es recto. Ninguno se arrepiente de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Jeremías 8:6. ¿Implica el arrepentimiento dolor por el pecado? Sí, mi dolor está continuamente delante de mí. Salmos 38:17. Pero, ¿puede haber dolor sin arrepentimiento? Sí, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Segunda a los Corintios 7:9. ¿Es genuino y libre el verdadero dolor por el pecado? Sí, mis ojos lloran a Dios. Job 16:20. ¿Es recto y sincero? Sí, se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único. Zacarías 12:10. ¿Es punzante y fuerte? Sí, el pueblo lloraba amargamente. Esdras 10:1. ¿Y le encanta ser reservado y retirado? Sí, y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, y sus mujeres por su lado. Zacarías 12:12. ¿Implica el arrepentimiento odio por el pecado? Sí, lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7:15. ¿Y un odio hacia nosotros mismos por el pecado? Sí, me aborrezco. Job 42:6. ¿Es universal este odio por el pecado? Sí, aborrezco todo camino de mentira. Salmos 119:128. ¿Y es irreconciliable? Sí, nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. ¿Está acompañado el arrepentimiento verdadero por una visión de la misericordia de Dios? Sí, en ti hay perdón. Salmos 134. ¿Está acompañado de una esperanza en esa misericordia? Sí, hay esperanza para Israel a pesar de esto. Esdras 10:2. ¿Es la esperanza en la misericordia de Dios un paso hacia el arrepentimiento? Sí, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Y, por tanto, ¿puede haber un arrepentimiento verdadero donde no hay esperanza? No. Mas dijiste, es en vano. No, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. Jeremías 2:25. ¿Está acompañado el arrepentimiento de una vergüenza santa? Sí, estoy avergonzado y confuso. Esdras 9:6. ¿Está acompañado de un temor con solicitud? Sí. ¿Qué solicitud ha producido en vosotros esto? ¿Qué temor? Segunda a los Corintios 7:11. ¿Está acompañado de una absolución a favor de Dios? Sí, para que seas tenido por puro en tu juicio. Salmos 51:4. ¿Está acompañado de una conducta humilde y sumisa hacia los hombres? Sí, que dé la mejilla al que lo hiere. Lamentaciones 3:30. ¿Confesarán sus pecados los pecadores arrepentidos? Sí, te manifesté mi pecado. Salmos 32:5. ¿Y agravan sus pecados? Sí, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado. Daniel 9:5-6. ¿Y procuran hacer restitución cuando es posible? Sí, si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado.
Lucas 19:8. ¿Implica el arrepentimiento apartarse del pecado? Sí, si he obrado mal, no lo volveré a hacer. Job 34:32. ¿Se aparta el verdadero penitente de su pecado predilecto? Sí, me guardé de mi iniquidad. Salmos 18:23. ¿Se aparta de todo pecado? Sí, arrepentíos y apartaos de todas vuestras abominaciones. Ezequiel 14:6. ¿Y lo hacen para no volver nunca más al pecado? Sí, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Oseas 14:8. ¿Implica también el verdadero arrepentimiento volverse a Dios? Sí. Si hace volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí. Jeremías 4:1. ¿Implica volverse a Cristo? Sí. Habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Primera de Pedro 2:25. ¿E implica volver al deber? Sí. Volví mis pasos a tus testimonios. Salmos 119:59. Pero, ¿podemos volvernos de esta forma por nosotros mismos? No, porque después que fui vuelto, me arrepentí. Jeremías 31:19. ¿Cumplen con su deber los verdaderos penitentes partiendo de un principio diferente al que tenían antes? Sí, pues el amor de Cristo nos apremia. Segunda los Corintios 5:14. Y de una manera diferente, sí, sirven en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Romanos 7:6. Pero, ¿lo hacen de manera perfecta? No, porque todos tropezamos de muchas maneras. Santiago 3:2.